ya pensionado de la universidad y exdirector del Departamento Nacional de Planeación. Al profe. Buenos días, ¿nos está escuchando? No se escucha. No se está escuchando. Segunda parte para unas preguntas, una pregunta por cada una de las sedes. Y de nuevo, profe, muchas gracias por haberse tomado el trabajo de venir hasta acá. Gracias, muchachos, y a los que están también conectados, muchas gracias. Ahí está el tinto y el agua. Gracias. Pero aquí con esto. ¿Con este también? Sí, en la camisa. Yo creo que está bien. Muy buenas tardes. Quiero agradecerle a la universidad, al colega profesor Giovanni por la invitación. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas de un tema que es crucial. Y es el tema de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que estamos viviendo una situación en donde es fundamental la forma como creemos órdenes institucionales. Yo creo que estamos en un momento en que lo que voy a mostrarles ahora, la miopía de cada uno de nosotros, no es suficiente para enfrentar los retos que tenemos. Y es un llamado a crear órdenes institucionales que en cierta forma nos obliguen a pensar en el planeta, en la biodiversidad, en el cambio climático, así en 150 años. Hay unos premios Nobel recientes, Kahneman, por ejemplo, tiene un libro muy bonito, no sé si algunos lo han leído, Pensar despacio, pensar rápido. En estas universidades, en los monasterios, pensamos despacio, pero en la vida cotidiana pensamos muy rápido. ¿Cómo creamos órdenes institucionales? Que ese pensamiento que hacemos despacio en el ámbito universitario se convierte en política pública. A mí siempre me impresionó cuando estaba en la dirección de planeación, como esa asimetría que existe entre el saber universitario y la política pública. En cualquier espacio universitario sabemos que es absurdo, es imposible que una ciudad como Medellín, como Bogotá, reciba los carros nuevos que está recibiendo cada año. Bogotá, 140.000 carros nuevos año. Pero usted no necesita ser un genio de la ingeniería para entender que una ciudad que recibe 140.000 carros nuevos años en botella, Bogotá, Medellín, Los Ángeles, San Francisco, ¿por qué si sabemos eso no tomamos decisiones? La contaminación de los ríos. Todos sabemos que si no nos descontaminamos hoy, pues los vamos a tener que descontaminar mañana a un precio mucho más alto. ¿Por qué no los descontaminamos hoy? ¿Por qué si entendemos tantas cosas, no somos capaces de tomar las decisiones en el campo de la política pública?
Y en este tema de sostenibilidad, esa asimetría es mucho más evidente. Yo quisiera preocuparme por el planeta, pero todos los días tomamos acciones que van en contra de la vida humana en el planeta. Lo primero que quiero comentarles, si quiere pasemos, es un debate que en economía ha sido muy fuerte, y es lo que significan mediciones como los ODS. Hay realidades que son muy difíciles de medir, pero que para efectos de política pública las tenemos que medir. La pobreza, pues quien la ha vivido sabe qué es la pobreza. Quien no la ha vivido tiene que leer a Víctor Hugo, Los Miserables, Las cenizas de Ángela. Pero a pesar de la complejidad de la pobreza, la tenemos que medir. Y de una manera completamente arbitraria. Cualquier medición de estas realidades complejas son arbitrarias. Pero medimos. Bentham, que fue un pensador maravilloso, el Colegio de Londres ha publicado la obra de Bentham, 120 volúmenes. Y Bentham dice que me perdonen las personas de buena voluntad, que me perdonen si hablo un lenguaje mercenario, pero yo no encuentro otra medida distinta de la felicidad que las porciones de riqueza. El barómetro sirve para medir la presión. El termómetro sirve para medir la temperatura. Yo no encuentro otra medida para la felicidad distinta a la riqueza. Porciones de riqueza son porciones de felicidad. El gobernante no puede estar investigando a cada persona para preguntarle si es feliz o no. Michael Jackson termina empepado. Yo no puedo como gobernante preguntarle si es feliz o no. Yo tengo que suponer que es feliz. Porque es rico. Yo tengo que suponer que una persona no rica no es feliz. Así tengamos libros como el de Dominique Lesper, Delhi, la ciudad de la alegría. El pobre Delhi tiene que sonreír porque no tiene más remedio. En un diálogo muy bonito de Glaucón y Sócrates, le pregunta a Glaucón, Sócrates, ¿qué se necesita para ser feliz? Para ser feliz se necesitan dos cosas, riqueza y virtuosidad. La riqueza sin virtuosidad no lleva a la felicidad. A nivel individual y a nivel de sociedades. La llamada enfermedad holandesa no es enfermedad caribeña, es enfermedad holandesa. Los holandeses no supieron manejar los excedentes de gas. Venezuela no ha sido capaz de manejar las bonanzas. Nosotros no hemos sido capaces de manejar la bonanza. La última bonanza de petróleo y minerales nos llevó a pasar de importar 1 millón de toneladas de alimentos a importar 12 millones de toneladas de alimentos. Convertimos a Colombia en un gigantesco San Andresito. ¿Cuánto lleva Venezuela tratando de aprovechar las bonanzas? La medición siempre es problemática, pero medimos. O sea, cualquiera de ustedes
que sepa vallenatos, le piden ser jurado de un concurso de vallenato. Usted oye 15 conjuntos en el día. Usted tiene que ponerle un puntaje, le tiene que poner un número a eso. Para que al final los jurados computen los números que usted le puso. Y entonces alguien empieza con 5, con 4 o 5, el otro empieza con 3. ¿Por qué? Porque le parece que todos son mediocres. Pero otro está maravillado y empieza con 5. Profesores de la Nacional, esa pelea aquí en la Nacional durísima. Los de la Nacional poniéndole a mejor estudiante 3-5. Somos profesor. El computador le acepta toda la distribución. Pero al que usted le puso 3-5, el computador le pone 5. Porque usted les hace un daño enorme a esos jóvenes cuando quieran conseguir una beca. Es que ninguno sabe. ¿Y por qué otro profesor que califique en el mismo curso sí pone 5? Medir lo que sabe un estudiante es una barbaridad, pero lo medimos. El profesor que se niegue a poner notas, pues lo sacan de la universidad. Reinados de belleza. La reina en vestido de baño, 4-4-2. La reina hablando cualquier estupidez el día que le dan entrevista, 3-2. La reina en vestido de gala. ¿Somos capaces de cuantificar la belleza? Pues la cuantificamos. En Juegos Olímpicos yo tengo que ver a los clavadores 3 y 4 veces. Por eso repiten clavados. En 100 metros es el cronómetro y no hay más medición, la que es el cronómetro. Porque en 100 metros usted directamente tiene la medida cardinal. En 100 metros usted tiene directamente la medida cardinal. Pero en clavados, en nado olímpico, usted no tiene la medida cardinal. ¿Y por qué repiten el clavado? Pues porque un día un jurado se levantó de mal genio y empezó a ponerle a todo el mundo de 3 para abajo. Otro día se levantó de buen genio y le puso a todo el mundo de 5 para abajo. Entonces, cualquier medición es problemática. ¿Cuál es la posición de Amartya Sen? Hay que medir. Hay que medir. Así la medición sea muy imperfecta. ¿Qué es el desarrollo humano? Ingreso, más educación, más esperanza de vida. Pues sí, digamos que sí. Ahora el desarrollo humano es mucho más que eso. ¿Qué es la libertad? Pues tener la capacidad de pago para hacer lo que yo considero valioso. Si quiere tocar saxofón, que pueda encontrar un saxofón. ¿Quieren más libre? Pues el estudiante que entre 10 universidades escogió la nacional. El papá le dice, mi hijo, escoja lo que quiera. Sorbona, Harvard. Papá, yo me quiero a la nacional. Y se encuentra con otro compañero al que el papá le dijo, si no pasa en la nacional, siento mucho. Los dos se encuentran en la nacional. Obviamente es mucho más libre el que escogió la nacional frente a Harvard. Entonces esas mediciones todas son imperfectas. Y los ODS son un intento de medición, absolutamente imperfecta, que aceptan las comparaciones interpersonales. En esto ha habido mucha discusión en economía. Yo puedo comparar felicidades, sí. Sen dice, yo puedo comparar felicidades. Ahora usted puede tomar la posición radical, la posición de Plotino. La felicidad está en lo más profundo de mí mismo. Y mí mismo ni siquiera yo sé si soy feliz. Ahora Sen dice, yo puedo decir que una persona
que tiene que pedir limón en un semáforo es menos feliz que una persona que no pide limón en un semáforo. Yo puedo comparar felicidades. Yo puedo comparar países. Yo puedo hacer comparaciones interpersonales. Póngase en los zapatos del otro. Hay un texto muy bonito de Amartya Sen, Idea de la Justicia, que es un homenaje a Adam Smith. Yo me puedo colocar en los zapatos del otro a través del ejercicio de la simpatía. Si usted como funcionario público entrega casas de 40 metros, usted tiene que imaginarse cómo sería usted no viviendo en el apartamento de 500 metros que tiene, sino en una casa de 40 metros. Y ese ejercicio no es tan difícil. ¿Y por qué pongo a Robbins? Porque Robbins ha sido el símbolo en economía que niega las comparaciones interpersonales de utilidad. Y siguiendo la línea de Bentham, la línea de Adam Smith, la línea de Sen, podemos comparar. Y podemos decir, este país está mejor que este otro, estas personas están mejores que otras personas. Este es entonces un punto que me parece importante, porque Amartya Sen ha defendido mucho estos indicadores. El Sisbén es brutal. El Sisbén ordena a toda la población, una gran parte de la población de este país, en función de unas condiciones económicas. Nosotros propusimos en Planación Nacional el Registro Universal de Ingresos, con la ilusión de que a medida que vamos avanzando, Medellín ha avanzado mucho, Bogotá ha avanzado mucho, vamos a eliminar el estrato, vamos a eliminar el Sisbén, vamos a eliminar los cuestionarios de familias en acción y volvemos a donde Bentham. Yo tengo un continuo de ingreso. ¿Quién paga impuestos? Pues el que tiene más ingreso. ¿Y quién recibe subsidios? El que tiene menos ingreso. Volvemos a Bentham. A un joven de la universidad le pegan un tiro por una bala perdida a la salida. ¿Cuánto vale un joven de la Universidad Nacional? Si está estudiando ingeniería y está estudiando minas, miramos en las estadísticas del DANE cuánto gana en promedio una persona que estudió ingeniería de minas. Y estos cálculos los hacemos en todas estas facultades. A nosotros los jueces nos piden en economía. ¿Cuánto vale el joven Luis? El joven Luis iba a vivir hasta los 75 años, iba a pensionar a los 62, iba a ganar un salario promedio de tanto. Apreciado juez, el joven Luis vale 5.325 millones de pesos. Y con eso el juez empieza a pelear. El fiscal empieza a decir que vale más, el abogado. Entonces viene todo el debate. Volvemos a Bentham. Entonces, todas estas mediciones son muy imperfectas. Frente a estas mediciones, uno no puede tomar la posición purista de que eso no es la felicidad. Pues claro que no es la felicidad, pero ayudan bastante a construir política pública. En el plan de desarrollo, nosotros pusimos un tema que me parece crucial, que es el tema del ordenamiento del territorio alrededor del agua. Yo a veces no entiendo por qué el desespero del presidente y no acepta que esta es su gran revolución. Ningún plan de desarrollo, ninguno, había girado en torno a la geografía.
ningún plan de desarrollo antes había colocado el ordenamiento del territorio como el principal problema de la política económica colombiana. La guerra tiene que ver con el ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio es la conclusión de los acuerdos de La Habana. Nos matamos durante más de 50 años para llegar a la conclusión que había que hacer catastro multipropósito y que había que modernizar el sector agropecuario. Esa es la conclusión de La Habana. ¿Por qué a los campesinos del Sumapaz, a Juan de la Cruz Varela, campesinos liberales radicales, esta sociedad no les dio tierra hace 50 años? ¿Por qué? ¿Por qué nos matamos? Para llegar a la conclusión que hay que modernizar el sector agropecuario y que el instrumento central es el catastro multipropósito. Si a mí me preguntan cuál es la gran revolución del plan de desarrollo, es el catastro multipropósito. Quisimos y propusimos una meta ambiciosa, 70%, 660 municipios. Ese tema lo resolvió Inglaterra en los años finales del siglo XIX. Europa resolvió eso a finales del siglo XIX. Cuando ustedes miran las series largas de Piketty, las rentas terratenientes se acabaron a finales del siglo XIX. Y después empiezan otro tipo de rentas financieras, inmobiliarias, etc. Henry George, un liberal radical de finales del siglo XIX que pelea mucho con los terratenientes, les decía: ustedes son bandidos y ladrones. Keynes le decía a Henry George: no se ponga a pelear con los seres que son tan absolutamente absurdos desde el punto de vista económico que se van a acabar. Se van a acabar solos. Los terratenientes siguen en Colombia. El coeficiente de Gini de concentración de la tierra en Colombia es de 0.9. Y entonces el ordenamiento del territorio pasa por el catastro multipropósito. ¿Qué es Petro? Desde el punto de vista económico, un keynesiano verde. ¿Qué es un keynesiano verde? Una recuperación de Keynes, de la importancia de la participación del Estado como apalancador de la inversión privada. Y la versión contemporánea de eso es Mariana Mazzucato. El Estado permite grandes proyectos de inversión de largo plazo. El proyecto Manhattan de la bomba atómica. El proyecto de llevar una persona a la luna. El proyecto de desarrollo satelital. Esos proyectos no se hubieran podido hacer sin el Estado. ¿Y por qué verde? Pues porque en los años 30, cuando escribe Keynes, pues nadie estaba pensando en estos temas complicadísimos de conservación de la naturaleza. En los años 30 no había trampa malthusiana. Nosotros empezamos a firmar la trampa malthusiana con el informe de los límites del crecimiento, 1972, pero antes la humanidad no pensó que hubiera trampa malthusiana. Sigamos. ¿Qué hicimos en el plan de desarrollo? Pusimos todos los ODS. La presentación se la dejo al colega Giovanni para que la miren con calma cada ODS. Y los asociamos a lo que llamamos en el plan de desarrollo 5 transformaciones. El plan de desarrollo trata de no ser sectorial, sino intersectorial. Entonces, en cada una de estas transformaciones
en teoría participan todos los ministros. Ahora, lograr que este país no sea sectorial, pues es una pelea que se mantiene. Nosotros propusimos en el plan de desarrollo este artículo que me parece muy bueno, revolucionario, es el presupuesto por programa. El presupuesto por programa ya se había hablado de él hace mucho tiempo. El presupuesto por programa son tomar estos grandes retos y ordenar todo el Estado en función de eso. Ordenar a los ministerios, ordenar a los departamentos, ordenar a los gobiernos nacionales con los gobiernos locales. Petro no puede pelear con Fico, no pueden pelear. Petro no puede poner a pelear con Char. Porque el plan de desarrollo se hace con Medellín, se hace con Barranquilla, se hace con Cali. ¿Con quién más se va a hacer? O si el gobierno nacional pelea con los alcaldes, pues no podemos hacer un plan de desarrollo. Ponga usted de acuerdo a los ministros. Ponga de acuerdo a los gobiernos locales con el gobierno nacional. Ponga de acuerdo a los gobernadores. Yo me reúno con los gobernadores del Viejo Caldas. ¿Dónde quieren un aeropuerto que se parezca a un aeropuerto? En Armenia, en Pereira o en Manizales. Es imposible que digan Armenia, Pereira o Manizales. Un aeroportico en Manizales, otro aeroportico en Pereira y otro aeroportico en Armenia. Y hacemos cositas. Logramos con la ministra de Ciencia y Tecnología abrir convocatorias hasta de 350.000 millones de pesos por proyecto. Eran proyecticos de 10.000 milloncitos, de 5.000, cositas. Me llamaba Ciencia y Tecnología a un proyecto en Cali, que era llevar a los estudiantes de secundaria para que conocieran el zoológico de Cali. Eso llama este país Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es el problema? Ni la Universidad Nacional, ni la Universidad de Antioquia, ni la Universidad del Valle, ni la UIS son capaces de presentar un proyecto de 350.000 millones de pesos. Hacemos proyecticos. Si a mí me dicen ¿por qué ha fracasado la planeación en Colombia? Porque regiones riquísimas tienen poblaciones pobrísimas. Magdalena Medio, Bajo Cauca, Buenaventura, Cartagena, Cartagena Puerto, Cartagena Refinería, Cartagena Turismo y Cartagena la pobreza dramática de la popa. Eso es una desgracia. Ponga usted de acuerdo a los gobernadores de la Orinoquía. Ponga de acuerdo a los gobernadores de la Amazonía. Ponga de acuerdo a los gobernadores del litoral pacífico. Es imposible. Pero bueno, el sueño de nosotros, al leer el plan de desarrollo, es que era posible ordenar al lado de estas transformaciones. La primera, entonces, como les decía, es que vamos a ver con el territorio, cómo lo vamos a ordenar, cómo es para que el desarrollo urbanístico de Las Palmas sea compatible con el de Medellín. ¿Cómo hacemos eso? El segundo tema, seguridad humana y justicia social, que es volver a traer a colación todo lo de CEN. ¿Cómo logramos que cada persona lleve el tipo de vida que considera valioso? Si a mí me gusta el piano, que encuentre piano. Si a mí me gusta la danza, que encuentre quien me enseñe danza. ¿Cómo logramos que cada persona lleve el tipo de vida que considera valioso? ¿Cuántos genios se pierden en Colombia? Porque nunca encontraron un piano, porque nunca encontraron un saxofón. Derecho humano a la alimentación es toda la renovación del sector agropecuario. Como yo les decía, estamos importando 12 millones de toneladas de alimentos.
Es absurdo que Colombia esté importando 12 millones de toneladas de alimentos al año. ¿Cómo modificamos de manera sustantiva el sector agropecuario? El Ministerio de Agricultura tuvo para este año un presupuesto de 8 billones de pesos. La ejecución hoy no llega a 4 billones de pesos. El Ministerio de Agricultura es incapaz de gastarse 8 billones de pesos. Vuelvo a decir, es una tristeza que estas universidades no sean capaces de decirle al Ministerio de Agricultura, aquí tengo un proyecto de 1 billón de pesos. El otro tema que tiene que ver directamente con lo que estamos discutiendo hoy es transformación productiva. En Planación siempre lo dijimos, en contra de Irene. Si queremos hacer transición energética, Colombia necesita producir más petróleo. Y es una paradoja. Si queremos depender menos del petróleo, tenemos que producir más petróleo. Planación nunca firmó un documento donde dijéramos no exploración. Comentábamos con Giovanni, Guyana estaba en 350.000 barriles hace 2 años, hoy va en 760.000 barriles. El año entrante Guyana va para 1 millón de barriles diarios. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a producir petróleo? ¿Con qué vamos a financiar el hidrógeno verde? Y el otro tema complicadísimo es el de convergencia regional. ¿Cómo vamos a lograr que Quibdó no se distancie tanto de Medellín? Cuando a mí me hablan de convergencia, yo digo, el área metropolitana del Valle de Aburrá es una maravilla. Uno siente que aquí hay convergencia. Pero uno mira Itagüí, mira Envigado, mira Medellín, mira Bello. Y uno dice como que hay convergencia. De alguna forma el área metropolitana logra que haya convergencia. Usted mira Soacha, Bogotá y La Calera, o Soacha, Bogotá y Chía y no hay convergencia. Chía tiene 12% de pobres y Soacha tiene 35% de pobres. ¿Por qué unas áreas del país convergen y otras no? Ahora en el Colegio está discutiendo el Sistema General de Participaciones. Es una oportunidad para pensar realmente cómo logramos convergencia. ¿Cómo estas grandes ciudades, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, se convencen que el agua que consumimos se debe a la Amazonía y por lo tanto hay que transferirle recursos enormes al litoral pacífico, a la Amazonía, a la Orinoquía? A Leticia no hay que darle plata por población. A Leticia hay que darle plata por el río Amazonas y por la selva amazónica. A Río Sucio, al río Atrato, a Río Sucio, Chocó, no hay que darle plata por población, sino por el río Atrato. Esos son temas obviamente complicadísimos que dan para mucho debate, pero bueno, alrededor de cada uno están los objetivos de desarrollo del milenio. En algunos no aparece explícitamente el objetivo porque no tiene relación directa, y si quiere pasamos. En el plan de desarrollo, nosotros tratamos de reducir los indicadores básicos. El plan de desarrollo de que tenía más de 1000 indicadores, logramos bajarlos a 169. Ahora, el esfuerzo de esto es monumental. Haber llegado a 169 indicadores. Profe, qué pena interrumpirle la clase. Es para darle una información a los compañeros. ¿Será que me permite un espacito? Un minuto, menos de un minuto. Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes. Perdón por robarles un ratico de su clase, sé que está muy entretenida, pero la invitación es a la Asamblea General de Estudiantes el día de mañana, a las 2 de la tarde. ¿Dónde se hará? Se hará en el Ágora. Muchachos y muchachas, recuerden que estamos a vísperas
del 21N, día en que se conmemora el estallido social en Colombia. Por eso, nosotros como Universidad Nacional y como sede de Medellín, no nos podemos quedar de brazos cruzados. La invitación es clara, a que mañana lleguen al espacio y unan sus voces, con sus ideas, con sus propuestas, para que nos movilicemos el día jueves. Entonces allá nos vemos, a organizar y a construir el movimiento estudiantil. Muchas gracias, profe. Oh, tranquilo. Entonces, nosotros propusimos 169 indicadores. Ahora, esto fue una lucha porque realmente es muy difícil llegar a ese compromiso, pero bueno, lo logramos. De esos 169 indicadores, hay 79 que tienen relación directa con los ODS, es decir, un 47% de indicadores tienen relación directa con los ODS. Y como les digo, pues ustedes tienen la presentación para que los miren en detalle. En algunos de los indicadores, los ODS son todos los indicadores. Por ejemplo, en reducción de desigualdades, en vida de ecosistemas terrestres, tenemos todos los indicadores que concuerdan perfectamente con los ODS. Ahora, estos indicadores tratamos de que fueran sencillos, que todo el mundo los entienda. Ahora hay indicadores que son tristes. Pasar de deforestar 170.000 hectáreas a 140.000, pues es como triste eso. Decir que es un logro deforestar 140.000 hectáreas, porque si hubieran podido deforestar 170.000. Entonces hay indicadores que todavía, si ustedes quieren, son mediocres desde lo que uno pudiera querer. Y el avance, pues es un avance, si quiere pasamos, relativamente bajito. Es un avance en ODS con respecto a la meta del 2030, pues muy bajo, del 60%. Hablando del 2030 y de Keynes, les recomiendo un artículo muy bonito de Keynes, que es Carta a mis nietos. Lo escribe Keynes en 1930, imaginando de cómo sería la sociedad en el 2030. Y Keynes le dice a sus nietos, yo me imagino que en el 2030 nadie en el planeta Tierra va a tener un problema de alimentación, de vivienda, de educación y de salud. Todos los habitantes del planeta Tierra en el 2030 tendrán resueltas sus necesidades básicas. Es una carta muy bonita. Estos días busquen en internet. La directora del Fondo Monetario Internacional recupera esa carta de Keynes a sus nietos. Y el mensaje es claro. Desde el punto de vista técnico, tenemos todo, para que en el planeta Tierra nadie se muera de hambre. Y frente a estos indicadores de desarrollo sostenible, pues ni siquiera hemos llegado pasamos un poquito en la mitad. Ahora, esta mitad son promedios nacionales. Los niveles educativos de Medellín arrastran, los niveles educativos de Bogotá arrastran. La conexión a internet de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, pues pesa mucho en el promedio. Pero cuando uno desagrega esto por regiones del país, pues el panorama es absolutamente triste. Sigamos. Este dato es muy impresionante. 9.6 millones de personas tienen pobreza energética. Este fue un cálculo que hizo con Naturgas, lo hizo el colega Roberto Angulo. Personas que todavía cocinan con leña, que todavía no tienen los elementos básicos de unos bienes energéticos, luz, gas, etc. 9.6 millones de personas. Ahora estamos en el 2024. Para cerrar la brecha de López,
fue un plan de desarrollo de 1974. 2024, 1974 a 50 años. ¿Por qué no somos capaces de cerrar la brecha? China sacó 600 millones de personas de la pobreza en 50 años. ¿Por qué no somos capaces? López tuvo la virtud de plantear el problema, pero seguimos sin cerrar la brecha. Desde el punto de vista conceptual, yo quiero traer a colación a unos autores, pues quienes estén en economía, me imagino que lo han visto, quienes no estén en economía, léanlos. Marshall. Marshall fue el profesor de Keynes. Keynes fue discípulo de Marshall. Marshall tuvo muchos diálogos con Darwin. Y Marshall introduce la importancia de la biología en economía. Y todo este tema de la biodiversidad en economía. Después hubo una deformación en los años 40 y 50 y la enseñanza de la economía terminó en economía matemática. Las peladas mías ahora en el externado, recibamos a un estudiante que estudió biología en economía. Máximo que haga 2 cursos de cálculo. Pero ¿por qué la economía solo es economía matemática? Si estos grandes maestros decían, la disciplina auxiliar de la economía no es la mecánica, es la biología. Este texto de Marshall es muy bonito. Los estados finales de la economía tienen más analogía con la biología que con la física. En 1947 hubo un gran genio de la economía que se llama Samuelson, que escribió Fundamentos del Análisis Económico y fue el que impuso, en cierta forma, la economía matemática casi como el único camino para los economistas. ¿Por qué una maestría de economía a un geógrafo no lo recibimos inmediatamente? ¿Por qué a un geógrafo lo obligamos a hacer 5 cálculos, 4 econometrías? ¿Por qué? Kahneman, que lo acaba de mencionar, pensar despacio, pensar rápido, psicología. A un psicólogo pidámosle que aprenda 3 cálculos. 2 cálculos sencillos de ecuaciones diferenciales y no más. En los últimos estadios de la economía, cuando nos aproximamos a las condiciones de la vida, las analogías biológicas son preferibles a la mecánica. Sigamos. La meca del economista es la biología económica más que la dinámica económica. Así como los hijos del Islam se inclinan hacia la Meca, los hijos de la economía nos deberíamos inclinar hacia la biología. ¿Cuál es la relación entre la Facultad de Biología y la Facultad de Economía? Por eso es tan duro que los economistas acepten la geografía. Por eso decir que el ordenamiento del territorio es el principal problema de economía política de este país es tan duro para los economistas. Los economistas no miran los ríos, no miran los páramos. La función Cobb-Douglas, con la que empezamos a embrutecer a los jóvenes de 17 años que entran a las facultades de economía, tienen como factores de producción primarios el stock de capital y el trabajo. Como si el capital, como si las máquinas no necesitaran recursos naturales y trabajo. Los economistas del siglo XVIII y del siglo XIX siempre reconocieron que los factores de producción primarios son los recursos naturales y el trabajo. El tiempo es el núcleo de casi
todos los problemas económicos. Tiempo, biología, geografía. ¿Qué hacemos con el tiempo? Pues con el tiempo lo que hacemos es construcciones de estados estacionarios para eliminar la incertidumbre. Cuando ustedes miran el marco fiscal de mediano plazo, el marco fiscal de mediano plazo es una línea donde el Ministerio de Hacienda dice que sabe cuál es el precio del petróleo en el 2034, donde el Ministerio de Hacienda dice cuál es el precio del petróleo y el dólar en el 2035. Los economistas matamos el tiempo a través del estado estacionario. Porque si aceptamos el tiempo y la geografía, pues tenemos que reconocer la incertidumbre. Y tenemos que decir con humildad, como dice Keynes, no sabemos. Ariely lo dice en Nexus, nadie sabe qué va a pasar con el mercado laboral en 10 años. Nadie sabe. Nadie sabe qué va a pasar con la ciudad de Medellín en 10 años. Como nadie sabía lo que iba a pasar en Detroit, la gran ciudad del automóvil en los años 30. ¿Quién se iba a imaginar que Detroit está en el grado de decadencia en que está? El alcalde de Detroit ofreciéndole a los jóvenes no arriendo durante un año para que vayan a vivir a Detroit. Hayek tiene un texto maravilloso. Hayek fue premio Nobel de Economía, El orden sensorial, que es una crítica durísima al positivismo. Es una crítica durísima a la pretensión de las ciencias sociales de utilizar los instrumentos de las ciencias físicas. ¿Qué podemos conocer nosotros, habitantes de un planetica situado en uno de los extremos de una de las miles de millones de galaxias que existen? ¿Podemos conocer de manera objetiva? ¿O todo conocimiento es subjetivo? ¿Qué va a pasar con Trump? ¿Qué va a pasar con Putin? ¿Qué va a pasar con Xinjiang? ¿Qué va a pasar con la combinación Petro-Putin-Trump? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué no atrevemos a predecir el precio del petróleo en el 2034? ¿Por qué? ¿Por qué esa arrogancia del conocimiento? Dice Hayek. Esa arrogancia del conocimiento es el germen de los totalitarismos. Por eso la rabia de Hayek en estos años, en 1952, todavía está vivo Stalin. Stalin muere en el 53. La rabia contra los totalitarismos. Stalin, Hitler, Hannah Arendt. En comprensión y política. La obligación que tenemos los seres humanos es tratar de comprender. Con dos problemas. Que nunca vamos a entender los totalitarismos. Y segundo, siempre tendremos nuevos totalitarismos. 1950. La angustia de Hannah Arendt frente a los totalitarismos. Tenemos la obligación de tratar de entender, sabiendo que nunca vamos a entender y que siempre tendremos nuevos totalitarismos. Miren Gaza. Miren a Netanyahu, la pasividad europea, la complicidad norteamericana. ¿Por qué? El orden sensorial y toda la obra de Hayek es un llamado a la humildad. Su lectura del Nobel de Economía llama la pretensión del conocimiento. Y en sus funciones de producción introduce el tiempo. En la gráfica
del lado derecho, ¿cómo es? Del lado izquierdo, es el producto que va apareciendo a lo largo del tiempo. Imaginen ustedes a un escultor que tiene la piedra al principio y a las 8 horas ya tiene la obra. Y al lado derecho está el desgaste del productor, el desgaste del artesano. Empieza animado el día y al final está fundido. Pero a medida que él se consume, aparece el producto, que es la maravilla de toda la Escuela Austriaca de Economía, de la destrucción creativa. ¿Por qué una empresa se mantiene? Pues porque ya fracasaron otras empresas. ¿Cuántas fotocopiadoras hay en Medellín? Pues las que Medellín necesita. ¿Por qué? Porque quebraron un montón. ¿Cuántos restaurantes necesita Medellín? Pues los que tiene. ¿Por qué? Porque quebraron un montón de gente. ¿Por qué ustedes son jóvenes? Porque otros nos estamos envejeciendo. Es el ciclo. Es la destrucción creativa. A mí no me importa que la población esté creciendo al 1,3. A mí me importa que el año pasado nació el hijo mío. Y hace 5 años murió mi mamá. Eso es lo que me importa a mí. No que me diga un estadístico que la población crece al 1,5. Y entonces venimos al primer informe, o al informe del Club de Roma de 1972. Esta gráfica a mí me llama mucho la atención. Y lo decía yo al principio de la charla, es la miopía de los seres humanos. Pasemos. En un eje está el tiempo, en otro eje está el espacio. ¿En qué pensamos nosotros? En el primer cuadrito, mañana y mi familia. ¿Cómo va mi mamá mañana? ¿Cómo va a estar? Mañana, ¿quién le va a llevar el almuerzo? ¿Con quién va a comer mi mamá mañana? Ahora, todos estos temas de sostenibilidad nos obligan a pensar a 200 años y en personas que van a vivir en el África, en el Asia. Entonces es un puntico por ahí. Los seres humanos somos miopes. Y esa miopía solamente se puede contrarrestar con órdenes institucionales. El joven que se siente el mejor piloto del mundo no quiere comprar el SOAT porque él dice que nunca se va a accidentar, porque él y todos sus amigos dicen que es el mejor piloto que pueden conocer. Yo los tengo que obligar a que compre el SOAT. Yo los tengo que obligar a ustedes a que coticen a la seguridad social. Así ustedes se sientan aliviados. Los tengo que obligar. Yo necesito órdenes institucionales que actúen como razón colectiva para luchar contra la miopía inherente a los seres humanos. Los predicadores no son suficientes. Kant decía, el camino del infierno está pavimentado de buena voluntad. Yo no puedo hablar de la buena voluntad de nadie, ni la puedo poner en tela de juicio. Rawls, en Teoría de la Justicia, nunca habla de la persona honesta, habla del orden institucional. Instituciones justas, no personas honestas. Yo necesito instituciones que compensen la miopía de los seres humanos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenemos instrumentos. Si quiere pasamos. Este es un cuadro que saco de Nordhaus, el Premio Nobel de Economía. Nordhaus hizo su lectura del Nobel sobre temas climáticos. Rho es la tasa de preferencia intertemporal. Es decir, 0,1 es una persona que sufre con la muerte de los insectos. Tiene una tasa de preferencia intertemporal muy bajita, que sufre mucho.
o que sufre mucho con la contaminación del río Cauca. 5, es una persona con una tasa de prevalencia intertemporal alta, que no le importa el bien presente, que valora muy poco el bien presente. 0,1 es una persona que valora mucho el bien presente. Los impuestos al carbono, dice él, si tuviéramos una tasa de preferencia intertemporal de 0,1, deberían ser, en sus modelos, de $970 tonelada. Colombia tiene hoy un impuesto al carbono de $5 tonelada. $5. En la reforma tributaria, en la propuesta de ley de financiamiento, se sube a 75.000 pesos, es decir, se sube a $15. Entonces, bueno, ¿cuánto? Ah, bueno, $25, de 5 a 25. Pero no, Raúl dice que si quisiéramos respetar este planeta, pues necesitaríamos cobrar tonelada $970. Obviamente eso es un imposible. La COP16 terminó suplicando por $200.000 millones de aquí al 2030. Fíjense en esta cifra, 200.000. A quienes no están en ciencia económica les da pereza pensar estas cifras. Pero Elon Musk, después del triunfo de Trump, su riqueza pasó de $250.000 millones a $320.000 millones. Y el mundo, en la COP16, no fue capaz de encontrar $200.000 millones. Pero si ustedes suman lo que ha aprobado el Congreso norteamericano para la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza, pues rápidamente, primero una emisión de 60.000, después una de 70.000. ¿Por qué la miopía individual se transmite a los países? Uno dice, yo soy miope y compro mi carrito. Yo no le puedo pedir a una familia de clase media que no compre carro. Yo le cobro por congestión. Debería cobrarme allí por congestión, como Bogotá. Compre el carrito y disfrute el carrito. Pero si lo saca, le vale 120.000 pesos al día. Usted verá si lo saca. Pues yo no me puedo poner con una familia de clase media a pelearle para que no compre el carrito. Ahora, uno entiende la miopía del individuo, pero la miopía de los países, la miopía de la COP16 en el momento de definir recursos. Entonces, la situación financiera obviamente es complicada. Yo les recomiendo estos informes del Banco de Pagos Internacionales, que son muy buenos. Este es el Banco de Bancos. Este es el banco que administra los bancos centrales. Este informe lo deberían leer todos los gerentes de los bancos centrales. ¿Cuál es el tema complicado? El tema de deuda. Este es el saldo de deuda pública sobre el PIB entre 1965 y 2050, la proyección. Hoy, en el 2020-2021, estamos en 110, cuando en 1970 estábamos en 30% del PIB. Los países del mundo se están endeudando. Porque es imposible bajar el gasto público. El gasto público no puede bajar. Mira, y dice que lo va a bajar, lo puede bajar 2 años. Y que no le da plata a la U este año, pues le tiene que caer en el entrante. Margaret Thatcher trató de bajarlo y se le volvió a disparar a los 3 años. ¿Y por qué no puede bajar? Pues porque estas universidades necesitan cada vez más laboratorios. Porque a las personas que nos vamos envejeciendo necesitamos cada vez escáneres más complicados. Porque el tema climático cuesta cada vez más. Porque las guerras cuestan cada vez más. Y las proyecciones son dramáticas. La proyección más optimista, manteniendo constante el déficit actual, llevaría a que en el 2050 el saldo de deuda pública es 140% del PIB. Y la más pesimista, que no es tan pesimista, es suponer que el gasto público crece de 2 puntos del PIB. Llegaría a 260
el saldo de deuda pública. Esto en los países avanzados, en los países emergentes como Colombia, es un poquito menos, pero también es muy alta. Colombia está en este momento en 56%. En los años 80, cuando Argentina firmó el Plan Brady, cuando hablaba de la crisis de la deuda latinoamericana, la deuda de Argentina era 33%. Cuando empezó la regla fiscal en Colombia, en el 2012, teníamos un saldo de deuda pública del 30%, ahora tenemos un saldo de deuda pública del 58-59%. ¿Y por qué la deuda pública? Porque el gasto no se puede bajar, pero todas las tarifas de impuestos en el mundo están bajando. Después de haber construido el estado del bienestar, desde finales de los 70 para acá hemos empezado a bajar todas las tarifas de tributación con el argumento de las empresas de que los impuestos reducen la productividad y reducen el empleo. Y entonces el mundo tiene una caída permanente de las tarifas de impuestos. Las tarifas de impuestos marginales, es decir, el último rango, en Inglaterra, en Europa eran del 90% la tarifa. Y por eso pudimos tener algo como los estados de bienestar europeos. Pero ahora las tarifas van para abajo. Si las tarifas van para abajo y el gasto va para arriba, pues obviamente el saldo de deuda aumenta. Y entonces dice el Banco de Pagos Internacionales: la economía global está atravesando una coyuntura crítica y peligrosa. Las vulnerabilidades financieras se han expandido. Es decir, el llamado del Banco de Pagos Internacionales es que estamos frente a una burbuja. ¿Qué es el mundo con estos saldos de deuda? Es una pirámide financiera de derivados sobre derivados. ¿Por qué? No sabemos. No hay posibilidades de controlar al sector financiero. Las transacciones son completamente opacas. Cuando usted tiene a los gobiernos endeudándose como se están endeudando, pues el panorama es dramático. El gobierno nacional tiene una situación crítica para el 2025, por eso es comprensible la angustia del ministro de Hacienda. Esto es en pesos, la inversión y el servicio de la deuda, en billones de pesos. En el 2011 teníamos en inversión 32 billones y en servicio de la deuda 35. Más o menos la inversión y el servicio de la deuda iban a la par. Pero miren el 2025. En el 2025, el servicio de la deuda es 112 billones de pesos y la inversión va a ser 82 billones. Este país, con la situación financiera, no es factible. 112 billones de pesos el servicio de la deuda de amortización a capital. Solamente en servicio de la deuda son 60 billones. ¿Qué es 60 billones? 30 universidades nacionales. Más de 30 universidades nacionales es lo que le vamos a pagar a los bancos el año entrante. La Universidad Nacional necesita para que los laboratorios se parezcan a laboratorios, no para hacer ciencia y tecnología. Aquí nadie está haciendo ciencia y tecnología. 2.5 billones de pesos. Pero con este panorama, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hablemos de regla fiscal verde y con esto termino. Y este es un debate que tenemos que dar. Gasto no es gasto. Esta es una pelea muy dura con el Ministerio de Hacienda. Gasto no es gasto. En una hoja de Excel sí. La plata que usted destine a proteger el río Cauca, a proteger el río Medellín, a reforestar, no se debe considerar igual a otras platas. Esta es una pelea que se planteó en la COP16, que se ha venido planteando y que es muy dura.
Por lo tanto, usted no tiene que incluir la plata que dedique a reforestación en el balance fiscal. No le incluye en el déficit. En la ley de financiamiento, ustedes miran la última parte de la ley de financiamiento que presentó el gobierno ahora, se introduce la regla fiscal verde. Es decir, inversiones certificadas. No es que usted diga, yo planteo los palitos. No, tiene que estar certificada por autoridades internacionales. Y volver a la discrecionalidad. Y vuelvo a Keynes. Keynes defendía la discrecionalidad. Pero a raíz de las peleas de Friedman, y Friedman diciendo que los gobiernos son irresponsables, entonces empezamos a inventarnos reglas como la regla fiscal. La discrecionalidad no quiere decir que seamos irresponsables. Estamos en este momento con 2.8 billones de inversión en temas climáticos. Tenemos 20 proyectos de inversión verde que los deberíamos sacar del déficit fiscal. Y eso nos da un margen no, pasemos, que ya esto lo dije, pasemos. No me quiero alargar ya porque este es el marco fiscal y esto es lo que les digo yo que es absolutamente ingenuo. Es tratar de adivinar cuál va a ser el balance del gobierno en el 2034. Este es un ejercicio de futurología absolutamente absurdo. Pero sobre esto definimos las políticas públicas. En lugar de esto, ¿qué es un modelo no lineal? Pues esto. Yo sé que es A, pasemos. Yo sé que es A, pero yo no sé qué va a pasar. Yo sé que hoy está Trump, que hoy está Petro, y de ahí para adelante no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y termino con esta gráfica. En lugar de modelar una relación lineal, modelemos como modela el Banco de Pagos Internacionales, como modelan los especialistas climáticos, alternativas y opciones, con grado de incertidumbre todas. Pero en lugar de seguir haciendo modelos no lineales, tratemos de dar estos modelos no lineales. Bueno, eso era, me alargué un poquito, profesor Giovanni, me disculpa, pero bueno, muchísimas gracias. Y Muchas gracias, profe Jorge Iván, por sus apreciaciones. Vamos a entrar ahí en una dinámica solamente de 5 preguntas, una por sede y obviamente una por acá para la sede de Medellín, para que se vayan preparando. Por favor, Bogotá, Manizales, Tumaco y Palmira. Quieren, empecemos por acá, si hay alguien del público que tenga algún aporte o alguna pregunta para el profesor Jorge. Sí, adelante, profesor. Pero en este momentico te pasamos el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Giovanni, profe, porque vamos a llamarlo profe porque acaba de dar una clase magistral. no sé. Creo que no ha olvidado usted esa condición de profesor de la Universidad Nacional. Profe, lo voy a poner en una situación hipotética. Con esta ilustración que acaba usted de dar, si usted volviera a ser director nacional de planeación, ¿qué haría distinto a lo que hizo antes? No, yo, digamos, todo esto lo vimos en planeación. Yo sí estoy muy orgulloso del plan de desarrollo y después me la confirma la COP16, la COP, me lo confirma el drama del Clan del Golfo. El tema de ordenamiento del territorio en Colombia es brutal. ¿Qué siento yo? Que es como si el presidente hubiera matado al tigre y se hubiera asustado con el cuero. Es decir, usted hace un plan de desarrollo que recoge el programa de gobierno,
porque ese sueño de Colombia, potencia mundial de la vida, es del presidente. Como es que usted logra algo que para mí es maravilloso, haber juntado el programa de gobierno, después los comentarios del Consejo Nacional de Planeación, los comentarios de los diálogos regionales vinculantes, hicimos 51 diálogos, unas reuniones masivas, pasamos por los ministerios, por los gremios y por el Congreso. Pero este país tiene unos artículos absolutamente revolucionarios. Catástrofe multipropósito, registro universal de ingreso, presupuesto por programa. Y a mí lo que siempre me sorprendió es que ese cambio profundo que implica este plan de desarrollo no haya sido asimilado por el gobierno. Fíjense que las discusiones del presidente no son estas discusiones. El presidente debería estar furioso porque no resuelve el tema de la pater canoas en Bogotá. El río Bogotá contamina todo el río Magdalena, que es medio país. El presidente debería estar furioso porque no se avanza en economía circular. El presidente debería estar furioso porque a la COP16 no llevamos un proyecto de $1 billón que comprometa a todas las universidades del mundo para luchar por la biodiversidad pacífica. Esos son los temas del plan de desarrollo. El presidente debería estar furioso porque Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla no avanzan en el registro universal de ingresos, que acaba con todos los problemas de focalización, que acaba con el estrato. En este momento, por errores de inclusión de servicios públicos domiciliarios, el país está entregando subsidios que no debería entregar por volar entre 4 billones y 5 billones de pesos. Entonces yo lo que siento es que usted tiene una carta de navegación, obviamente que yo la defiendo con fuerza, potentísima. Y de pronto cambian las discusiones. Constituyente, toma de la Universidad Nacional, toma Grec, compra de coca. ¿Por qué cambia el debate? Obviamente los presidentes se desesperan. El catástrofe multipropósito toma tiempo. La Guajira es un problema de 20 años. En los diagnósticos que nosotros hicimos de La Guajira, el problema de La Guajira es ordenamiento del territorio. Ningún presidente es capaz de llegar a La Guajira y decir: hoy siembro los primeros árboles de un proceso que se demora 20 años. Los otros presidentes se desesperaron llevando bombas de agua, que a los 6 meses no funcionan. Este presidente se desespera y llega a carrotanques, que tampoco funcionan. ¿Por qué esos mensajes tan potentes no son los mensajes del gobierno? ¿Por qué? Esa es mi pregunta de todos los días. Cuando el presidente posesiona a mi sucesor, dice: Planeación Nacional ha sido la piedra en el zapato que no ha permitido el cambio. Yo digo, si esto no es cambio, ¿qué es cambio? Si poner en el eje de la discusión del país el tema de geografía y el tema de ordenamiento del territorio, entonces, ¿qué es cambio para este país? Volver a recuperar a Keynes frente a todos los gobiernos anteriores. Tal vez el gobierno de Samper fue un momento en donde hubo, si ustedes quieren, una especie de socialdemocracia. Hay colegas nuestros de la Nacional, Gabriel Misas, Antonio Hernández, Luis Bernardo Flores, además estaba Perry Ocampo,
el gobierno de Samper, pero el gobierno de Samper no pudo hacer nada por el tema del 8.000. Pero este era el momento, o es el momento, para recuperar esa relación amable del Estado con el sector privado. Pero bueno, yo creo que es eso. Ahora, una ventaja que queda de esto es que yo no me imagino un gobierno siguiente. Yo no me imagino un gobierno siguiente. Puede darle el nombre que quiera al plan de desarrollo siguiente. Pues yo no me imagino un gobierno que diga que el ordenamiento del territorio no es fundamental. Yo no me imagino un gobierno siguiente que diga que la transición energética no es fundamental. Yo no me imagino un gobierno siguiente que diga que la convergencia regional no es crucial. Y yo no me imagino un gobierno siguiente que diga que no hay que modernizar el sector agropecuario. Yo lo que digo es, con cualquier nombre que le pongan al plan de desarrollo siguiente, este plan de desarrollo toca temas estructurales de este país. Compárelo con el de Duque. El problema de Duque, el plan de desarrollo de Duque no toca problemas estructurales del país. Corrupción, legalidad. Yo creo que este plan de desarrollo toca la esencia neurálgica de este país, que es el tema de ordenamiento del territorio, es el tema de convergencia regional, es el tema del drama de la minería ilegal, de la coca, el drama de Tumaco, el drama de Buenaventura, el drama del Bajo Cauca, el drama de Buriticá, Antioquia. Ese es el tema. La mina de Antioquia, de oro, de Buriticá, es un problema de ordenamiento del territorio. Pero bueno, no sé si le respondí. ¿Qué? Entonces, yo creo que, obviamente, uno defiende, pues yo digo, este no es un plan de desarrollo mío. Pasamos por el Congreso 3 meses, que es una maravilla. Lo que hizo el Congreso fue una maravilla. Soy muy respetuoso del Congreso. La única forma que tienen las sociedades de pasar de la preferencia individual a la elección colectiva es en la esfera de lo político. En su lectura del premio Nobel, Amartya Sen tiene una frase muy bonita. Así empieza la lectura del Nobel de Sen. ¿Qué es un camello? Un camello es un caballo hecho por un comité. Usted llega al comité pidiéndole un caballo y le entregan un camello. Todo proceso político es un proceso de negociación y es un proceso de subóptimos. Pero ese proceso tiene resultados que son bastante buenos. Y yo creo que el Congreso hizo un trabajo bastante bueno con el plan de desarrollo. 363 artículos a mí me parece un montón. Yo hubiera querido 100 artículos. Pero bueno, el Congreso mete cosas, 5.000 proposiciones. Pasar de 5.000 proposiciones a 360 artículos, pues ya es un ejercicio complicadísimo. Los congresistas querían 5.000. 360 me parece una locura. Pero bueno, así es la forma como gobernamos en Colombia. Pero bueno, no sé si te respondí. Por ahí que no hay preguntas de las otras sedes, entonces damos un espacio para 3 preguntas acá. Tres. Johan, dale primero a yo. Yo quiero preguntar algo, no sé si suena muy descabellado, pero por ejemplo, digamos, en Colombia yo siento que el país es muy grande para nosotros. En Colombia somos alrededor de 50 millones de personas y el tamaño del país es casi toda Europa. Y en Europa hay 14 veces más población. Entonces, me pregunto yo, ¿tiene sentido llevar energía a lugares remotos, que es costoso, o sería más fácil traer esa población a zonas más cercanas, como por ejemplo pasa en China, que no tenemos poblaciones en lugares inaccesibles prácticamente, y digamos así, optimizar el gasto realmente en lo que se debe hacer y no derrochar pues como de forma innecesaria, pensaría yo. Ahora hay una dinámica de conformación de ciudades. El Externado lanza pasado mañana un libro que saca Oscar Alfonso, de un equipo de economía urbana del Externado,
donde muestra que los municipios pequeños están perdiendo población. Es decir, hay una dinámica de los municipios pequeños, lo que hoy llamamos municipios de categoría 6, que es absurda la clasificación de planeación. 964 municipios de 1000 y pico en categoría 6, y eso no tiene sentido como taxonomía, digamos. Entonces, ¿qué está pasando? Que ese fenómeno de abandono de pequeños municipios por la violencia, por la migración, ya se está dando. Afortunadamente para Colombia están parando en las ciudades intermedias, y estas ciudades grandes, Medellín, Barranquilla, Cali, siguen creciendo, y Bogotá inclusive tiene una tasa demográfica ya en descenso. Y Colombia afortunadamente no tiene la macrocefalia de Lima, la macrocefalia de Perú con Lima, de Chile con Santiago, de México con Ciudad de México, que es un monstruo. Entonces yo creo que esos municipios en una dinámica poblacional están perdiendo. Ahora, yo creo que de todas maneras es muy importante que la población de esos municipios empiece a recibir recursos como protectores ambientales. Es que yo creo que es muy importante lo que hicieron en la COP16, que los grupos indígenas, afros, tuvieran un juego, porque ellos son los que van a mantener el Amazonas. ¿Quién va a conservar la Amazonía? ¿Quién va a conservar los páramos de Chingaza, los páramos del Sumapaz, etcétera? Usted necesita poblaciones. Ahora, poblaciones que reciben de estas ciudades recursos, sencillamente porque allí se conserva el agua y las selvas y la biodiversidad que permite que en esta ciudad nosotros podamos vivir. Entonces yo creo que eso es muy importante, que haya un poblamiento. Obviamente no se trata de crear condiciones para que Leticia crezca el número de población, pero sí aceptar que usted necesita una conservación y usted que necesita unas formas de producción distintas. Cuando uno habla de convergencia regional, es convergencia en condiciones de vida. El ideal es que un joven de Leticia pueda tener las mismas condiciones de vida de un joven de Medellín o que un joven de Sumapaz. Ahora, al joven de Sumapaz no le enseña a sembrar papa. Al joven de Sumapaz enséñele lo que hay, la biodiversidad que hay detrás de un frailejón, y enséñele alta biología para que conserve el frailejón. Yo siempre he dicho, Bogotá le tendría que dar a las familias de Sumapaz 3 salarios mínimos para que no siembren papa y para que no tengan vacas. Es que es absurdo que en Sumapaz usted tenga vacas y siembre papa. Entonces la ciudad de Bogotá le puede dar 3 salarios mínimos sin ningún problema a cualquier familia. Lo mismo a las familias del Río Atrato, pues déle usted unos recursos y vea cómo genera unas dinámicas de biodiversidad que son financiables si empezamos a mirar cómo luchamos por consolidar bonos verdes, etc. Entonces yo creo que población necesitamos en todos lados. Ahora aceptemos que estamos perdiendo población en gran parte porque los jóvenes no quieren seguir allá, porque no tienen condiciones de vida similares a las que pueden tener en Medellín, en Bogotá o en Cali. Pero bueno, creo que es algo de ese estilo. Pero yo no me imagino incentivar una concentración en estas ciudades, pero sí una protección ambiental. A mí me parece que el Sistema General de Participaciones, como está discutiendo ahora, tiene un problema, y es que sigue distribuyendo recursos por población. Yo creo que no hay que distribuir recursos por población, hay que distribuir recursos por recursos ambientales, hay que distribuir plata por recursos ambientales. Y pedirle a estas ciudades que cobre por edificabilidad, pedirle a Bogotá que cobre por congestión, pedirle a Medellín que cobre por congestión. Es que estas ciudades todas están embotelladas. Entonces cobremos por congestión para los recursos de las ciudades. Las ciudades no tienen problema financiero. El problema de las ciudades es que no cobran. Cartagena no cobra primas de localización. Cartagena cobra unos prediales ridículos. Entonces, si usted cobra prediales ridículos, tiene pobres en la popa. Pero bueno, esa pregunta, no sé si por ese lado. Pero claro, yo no me imagino usted promoviendo que se despueble el país, que se despueble, despueble, ¿cómo se dice? Despoble. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta ahí. Sí.
Bueno, se hablaba de que las universidades no son capaces de presentar un proyecto que cueste $1 billón que solucione ciertas problemáticas o genere, digamos, un avance tecnológico, científico en Colombia. Pero entonces, uno como individuo o como grupo, por la parte de la universidad, uno como haría ese alcance, digamos, que uno tenga un proyecto que llegue a ese alcance, digamos, hipotéticamente uno tenga un proyecto que tenga ese alcance y como digan, no, este man quién es, ¿por qué me presenta eso? Usted no es nadie, porque yo tengo metido en la cabeza de que para presentar un proyecto de tal magnitud uno tiene que tener un renombre, creo que todo, y eso es como que lo que uno encarga en un principio, pero uno se puede que uno es un don nadie, por decirlo así. ¿Cómo presenta un proyecto que pueda tener alcances grandes, que solucione problemáticas y que el Estado le preste atención? No, mi percepción de la Nacional, y lo viví y siempre lo dije en la Nacional de Bogotá, yo dirigí varios años el Centro de Investigación de la Facultad de Economía, es que estas universidades no tienen capacidad administrativa de negociar proyectos. Estas universidades son burocracias absolutamente paquidérmicas. La Universidad Nacional tiene 3.000 profesores y 3.000 administrativos. De cada profesor tiene un administrativo que le da zancadilla. Y esos administrativos no están formados para generar dinámicas de proyectos. La Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la UIS, han tenido la conciencia de que el gobierno las tiene que financiar. Y que si hay problemas de financiamiento, de alguna manera el gobierno les va a dar la plata. Estas universidades no han aceptado que una de sus tareas es negociar proyectos y trabajar con el gobierno en proyectos estratégicos. Usted se imagina la Universidad Nacional negociando un proyecto de $1 billón con el Ministerio de Agricultura o con el Ministerio de Minas, donde ustedes hacen como estudiantes cientos de tesis, donde ustedes van a los ministerios, conocen a los funcionarios, los conocen a ustedes. Es si estas universidades que piensan despacio no tienen un compromiso con la sociedad. Yo creo que la Nacional no tiene un compromiso con la sociedad. Yo en Planeación Nacional me sentía muy solo. Las facultades de Economía están criticando la regla fiscal. Las facultades de Economía de esta universidad están proponiendo instrumentos de financiación para la economía verde. Los profesores están en una posición muy cómoda, escribiendo unos artículos que les dan puntaje, pero no hay un aparato administrativo. Aquí los administrativos salen en vacaciones. Y en vacaciones que usted tiene que negociar los proyectos con los ministerios. Entonces aquí el personal administrativo se va en vacaciones, el 21, el 18 de diciembre. Y la negociación dura con los ministerios de proyectos es antes del 31. Busque usted un administrativo en esta universidad. Estas universidades no están hechas porque hay un desprecio por la llamada extensión. Usted le tiene que permitir al profesor que consigue $5.000 millones de un proyecto, 10.000, que se gane la plata que le dé la gana con ese proyecto. Pero si usted empieza a ponerle límites de salario a los profesores por proyectos, entonces, claro, el problema no es que una persona, un estudiante busque al ministro. El problema es que la Universidad Nacional llame al ministro, a la ministra de Agricultura, y le diga: ministra, necesitamos una reunión mañana, yo soy el rector de la Nacional y necesitamos una reunión mañana para presentar este proyecto. No, eso no es desde un decano, desde una facultad, y menos desde un estudiante. Es un compromiso de la universidad. En algún momento la Universidad Nacional llegó a planeación con proyectos de $10.000 millones. ¿Cómo llegan ustedes con esto, pues? Si la Universidad Nacional no llega con proyectos de $500 millones, estamos perdidos. ¿Cómo es que llegan con un proyecto de $10.000 millones? Chichiguas, ¿qué?
chichiguandio. En regalías tenemos un montón de plata que no se está gastando. Terminamos en proyecticos absolutamente absurdos. Entonces, ¿cómo volteamos estas universidades? Además, el futuro de estas universidades, yo creo que la Universidad Nacional, la de Antioquia, la del Valle, tienen que poner las pilas y cambiar completamente de concepción frente al gobierno. Es que el gobierno no es el que me dé la plata, y si no me da la plata, salgo a la 26 a gritar. No, yo creo unos aparatos administrativos que sean capaces de negociar a nivel nacional e internacional. Ustedes se imaginan un proyecto de biodiversidad del Pacífico, así como tiene Chile en Atacama, los grandes telescopios del mundo y todos los astrofísicos del mundo van para Atacama. Ahora uno necesita una universidad que sea capaz de armar un proyecto de $1 billón y que llame inmediatamente a las universidades de Alemania, de Estados Unidos. Estas universidades no tienen esa concepción. No tienen esa concepción. Porque son universidades mendigantes. El gobierno nos tiene que dar plata porque somos la universidad del Estado. No, gobierno, nos vamos a ganar la plata ofreciéndole a este Estado proyectos estratégicos y ofreciéndole a los gobernadores de la Orinoquía un proyecto para que todos los gobernadores de la Orinoquía se unan al lado de la Universidad Nacional. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la Nacional buscando a los gobernadores de la Orinoquía? Hoy la Orinoquía tiene 8 billones de pesos de inversión. ¿Dónde está la Nacional hablando con los gobernadores de la Orinoquía? Que serían felices si la Universidad Nacional les ayuda a montar proyectos estratégicos. No, los profesores de la Nacional estamos en otra cosa. Peleando con 3 referees para sacar un artículo al año que leen 4 personas. Hay una deformidad enorme. Yo no niego la importancia de los artículos. Pero pídale usted a un profesor de la Nacional que escribe en El Espectador, que escribe en El Tiempo, que escribe en Razón Pública. ¿Para qué si no me dan puntos? Eso es una deformación muy complicada. Y Planeación Nacional sola. Y nadie está proponiendo esquemas de financiación de la economía verde. Este es un aparato burocrático mediocre. La Nacional es un aparato burocrático. Un administrativo por docente. Una universidad que no es capaz de echar un profesor. Dígame, ¿qué profesor ha echado la Universidad Nacional? Si la Universidad Nacional no es capaz de echar profesores, está perdida. Que se necesita más de ese tipo de instituciones, generen las órdenes, deben seguir, no pedir en la compra del carro, sino pues, toda la congestión. ¿Cómo generar estas instituciones y teniendo en cuenta lo que ya digo acerca de que las instituciones muchas veces son incapaces, porque los desborda la gestión, de no generar estas instituciones como un autoritarismo en donde, por ejemplo, se diga es que se necesita hacer un impuesto a las tierras baldías que no producen y luego lo llamen expropiación para generar realmente que esas instituciones funcionen como ese ente y no al contrario como un contrabando en el que ya después se cogen de ahí para generar ataques hacia exactamente ese tipo de políticas que buscan es encaminar el proceso hacia un lado y dibujar pues como esas fronteras en donde esa necesidad sea realmente saciada y no se convierta como en ese punto de conflicto, al contrario, para no construir sino destruir. Sí, es que esos caminos están descubiertos, digamos. En estas ciudades usted no puede tener un lote de engorde porque le cobran un predial del 33 por mil. O sea, una vez que usted tenga el catastro multipropósito funcionando, pues yo llego a la finca y le digo, mire, usted tiene una vaca por hectárea en esta zona que es agrícola. ¿Por qué? Porque la vocación del suelo, el catastro multipropósito es eso, la vocación del suelo es agrícola y usted tiene una vaca por hectárea, por lo tanto yo le cobro un predial de 35 por mil, de 34 por mil. Entonces usted obliga al propietario de la finca o a que la ponga a producir o la vende. Entonces el mecanismo está descubierto, no son mecanismos novedosos en el sentido de que otros países no lo hayan aplicado, sino que nosotros tenemos
un atraso en ese tema agropecuario enorme y por eso no modernizamos el sector agropecuario. Cuando usted tiene el 80% de fincas, no logran generar el valor de una UAF. El valor de una UAF es más o menos 3,5 millones de pesos. Si el 80% de las fincas, porque son muy pequeñas, no logran generar una unidad agrícola familiar como ingreso, pues estamos perdidos. Es increíble cuando nosotros teníamos reunión con la Federación de Cafeteros, es increíble que el 33% de las fincas cafeteras necesiten subsidios de familia en acción. Es decir, una finca cafetera, si usted necesita mínimo 3 hectáreas, el gobierno tiene que garantizarle a toda finca cafetera mínimo 3 hectáreas para que la familia pueda tener recursos suficientes. Pero es increíble que el 33% de las fincas cafeteras tengan que recibir subsidios del Estado porque la finca no es suficiente para generar los recursos. Entonces ese es el tipo de discusiones que uno debería dar, que tienen que ver con la modernización del sector agropecuario. Pero bueno, no sé si esa era la pregunta bien o bueno. Entonces, claro, por eso yo digo que es que para los presidentes, volviendo a tu comentario, es que para los presidentes es muy difícil aceptar. El catastro multipropósito, bueno, nosotros dijimos que 660 municipios, pero vamos atrasados. Con Google y todo, ya el IGAT está avanzando mucho, porque es que con Google, ya contratos con Google, usted puede fotografiar bastante bien una finca. Y solo con fotografía usted le pone un valor catastral. Si se le fue la mano, pues la persona va a protestar. Pero ya con geografía, con fotografía, usted ya logra bastante. Ahora otro problema es la titulación. Porque cuando no hay titulación, pues los vecinos pelean y la vaca se pasó para el otro lado, entonces se gritan y la vaca se vuelve para acá. Ahora, en el momento en que llegue el IGAT con georreferenciación a definir el título, puede ser una pelea durísima. Por eso es tan lento. Porque usted tiene que fijar unos títulos ya georreferenciados de manera definitiva. Y mientras no había esa titulación, pues los vecinos peleaban entre los dos y se gritaban, pero más o menos ahí iban. Pero ya cuando usted llega a titular, eso es otro lío. Pero por eso yo creo que ese es el cambio del país. Ahora, lo que pasa es que cuando usted habla del gobierno del cambio, que es el problema de la angustia del presidente, cuando usted habla del gobierno del cambio, pues el catastro multipropósito no le parece un cambio. Porque es que también usted no puede llegar a Chocó a decir es que estamos haciendo catastro multipropósito. Es que también, uno también entiende a los presidentes. Es decir, usted tiene un montón de gente desesperada. Y usted le dice, mi gran revolución es el catastro multipropósito. Pues yo lo digo aquí, más o menos me entienden. Y lo digo en clase. Ahora, usted no le puede decir eso a un montón de personas que están inundadas. No, tranquilo, es que mi gran revolución es el catastro multipropósito. Cuando tengamos catastro multipropósito, ordenamos el territorio y no volverá a haber inundaciones. Hay una frase de Alejandro Gaviria que me gusta mucho. El candidato ganador tiene que aceptar el drama trágico de ser gobernante. Ser gobernante es un drama trágico, porque usted no puede hacer casi nada de lo que promete en la calle. Entonces, claro, uno entiende la angustia. Yo digo, La Guajira es un problema de 20 años y luego en clase. Pues yo me voy tranquilo para mi casa y tengo un salario de la universidad. El problema de La Guajira es a 20 años. Dígale eso usted a una comunidad guayú que no tiene agua hoy y que el niño le está muriendo de hambre. ¿Cómo combina usted unas soluciones inmediatas con estrategias de largo plazo? Esa es la magia de gobernar. Combine usted soluciones de corto plazo sin que la solución de corto plazo sea incompatible con la estrategia de largo plazo. Ese es el reto. Porque si usted tiene una solución de corto plazo, como llevar unos tanques, unos carotanques, o llevar unas bombas, que es incompatible con la solución de largo plazo, con el ordenamiento del territorio, pues está gobernando mal. Ahora, ¿cómo combina usted la respuesta inmediata a urgencias de la gente con estrategias de largo plazo? Pues ese es el lío. Bueno, muchas gracias. Bueno, Giovanni. Muchas gracias y a los que se quedaron hasta el final de esta sesión de la cátedra. Una feliz tarde para todos y nos vemos dentro de 8 días.
que aprovechen el partido de hoy de Colombia. ¿Allá empezó o no? A las 6 Está empieza. muy bien. Chao, que estés bien. Gracias por Hasta todo. luego. Muchas gracias. No.